todos los que están por ahí en sintonía, pastores, hermanos, ministros, amigos. Amén. Dios me le bendiga a todos. Mire, quiero comenzar introduciendo este tema de la siguiente manera. Yo sé que es necesario, ¿verdad? Porque cuando uno habla una cosa no puede invalidar otra. Creo mucho en mantener el balance. Y mientras nosotros obviamente estamos hablando de un tema muy importante para todos nosotros, ¿verdad? Lo que es este asunto del coronavirus. Y estamos bien pendientes de las noticias, ¿verdad? Para mantenernos informados de alguna manera u otra. El enemigo está haciendo de la suya. Digo esto porque por eso traigo este tema de la doctrina de la iglesia. Porque hay algo que hace la apostasía. Y aunque estemos hablando del coronavirus, claro que hay que hablar de escatología, pero la Biblia dice que mientras los hombres durmieron, vino el malo y sembró la cizaña. Entonces el enemigo aprovecha estos momentos para él también sembrar cizaña entre el pueblo, que dice Mateo capítulo 13, verso 24-26, dice, refiriendo otra palabra, diciéndole, el reino de los cielos semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Por qué digo esto? Porque mientras nosotros estamos, claro que es un tema muy importante el coronavirus, veo cierta enseñanza que como que no nos estamos dando cuenta que nos están desviando lo que son los principios fundamentos bíblicos. Hoy no vengo a hablarte de las señales del fin, ni tampoco vengo a hablarte de la fe, ni escatología, vengo a hablarte de un tema doctrinal muy importante que leo muchas cosas por ahí, yo creo que están un poquito desviadas de lo que realmente es la iglesia de Cristo. La doctrina de la iglesia, como yo hace un tiempo atrás presenté, y siempre hablo de las 16 doctrinas fundamentales de la iglesia, y cuán importante nosotros tener esas doctrinas claritas. Mira, hermano, yo pensaba en estos días, yo decía, mira, hermano, qué bueno es tener convicción sobre el cual uno edifica su fe. Porque cuando uno escucha, ve algo que no encaja con el fundamento establecido, usted lo puede identificar como algo, desecharlo que no es de Dios. Por eso es que si nosotros no tenemos estas doctrinas fundamentales bien establecidas, y eso es una de las cosas que el enemigo se dedica a atacar. Por eso dice la Biblia en Hebreo que ya siendo maestro tengo necesidad de que vuelva a enseñar los primeros rudimentos, las primeras cosas. ¿Por qué? Porque en hebreo se dice que el efecto de la apostasía era que el apóstata o la apostasía o el engaño dentro de la iglesia lo que hace es cambiar el fundamento para poner otro fundamento. Por eso la Biblia dice que nadie puede poner un fundamento del que ya está establecido, el cual es Jesucristo. Todas las doctrinas fundamentales, las 16 doctrinas fundamentales, nacen de Cristo. Hoy amanecimos con una noticia de que un predicador dijo que Cristo, que el arrebatamiento de la iglesia es un invento. Usted se fija, mientras nosotros estamos atendiendo este asunto que también es importante, porque leí a alguien que dijo, mira hermano, prediquemos fe, claro que prediquemos las almas, claro que sí, pero es que yo puedo hablar y caminar a la misma vez, usted me entiende, yo puedo abarcar todos los temas sin descuidar otro tema. Claro que hemos estado predicando por estos tiempos a las almas, a la fe, a la escatología, a los tiempos finales, pero mientras nosotros queremos que ahora que ese es el tema importante, el enemigo está filtrándose por otro lado, por diferentes tipos de enseñanza que están sacudiendo los cimientos de la iglesia. Por ejemplo, vi a alguien ahora enseñando de la preexistencia del alma del ser humano. Es una doctrina hinduista, es una doctrina de la nueva era y se están escribiendo libros cristianos acerca de ese tema. También estamos hablando relacionado a los fundamentos y llevo hablando desde que comencé que en esta prueba se está probando todos los fundamentos de la iglesia. Y mientras nosotros estamos pendientes del coronavirus, el enemigo se está encargado de infiltrarse con doctrinas sutilmente. Por ejemplo, podemos hablar de un sinnúmero de cosas, pero me quiero concentrar en el tema que voy a hablar. Por ejemplo, la doctrina de la iglesia. Mire, todo aquel que el pastor sabe que para nosotros poder bautizar a alguien, se le dan las doctrinas fundamentales de la iglesia para que esa persona tenga un fundamento firme. Y cuando comenzaron, ¿verdad? Antes de que la gobernadora dijera que la iglesia no se podía reunir en las casas,
Pues yo decía, pues vamos para encima, no hay una ley que establezca que no. Bueno, hicieron la ley, nos sometimos a la ley, igual que otros compañeros, ¿verdad? Que obedecemos las leyes, ¿ves? No es una ley porque nos odian como cristianos, es una ley pues para prevenir la enfermedad, etcétera, etcétera, y obedecimos. Ahora bien, cuando yo comienzo a leer que la gente dice que la iglesia soy yo, ahí es donde uno dice, pero espérate. Aquí salió a florecer la doctrina de la iglesia, pero no la ortodoxa, o sea, la que común y corriente siempre se ha enseñado, sino que ahora los domingueros, y permítame decirle, no quiero ser controversial, pero quiero hablar claro. Ahora los domingueros, los que nunca les gustaba congregarse, están fortaleciendo su teología de alguna manera u otra, para así decirlo, ¿no? Dicen, la iglesia no se cerró. Vamos a analizar esos aspectos que estamos leyendo. La iglesia no se cerró, la iglesia soy yo, ¿verdad? La iglesia soy yo. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia, vamos a ver lo que la Biblia habla acerca de la doctrina de la iglesia, su naturaleza y qué es lo que Dios espera de su iglesia. Número uno, queremos comenzar definiendo lo que es la iglesia. La palabra iglesia, y usted entiende que la Biblia es escrita en griego, hebreo y arameo. Y cuando nosotros vamos al diccionario del griego y buscamos esa palabra, un número strong, podemos sacar la definición de lo que significa la palabra iglesia. La palabra iglesia es una palabra que significa, que es eclesia, que se refiere a una reunión de un pueblo llamado y convocado. ¿Escuchó bien eso? La palabra iglesia se refiere a una reunión de un pueblo llamado y convocado. Alabado sea Dios. Eso es muy importante que lo entendamos. Segundo, el Nuevo Testamento designa en primer lugar a la congregación del pueblo de Dios en Cristo, que se reúne en su calidad de ciudadanos del reino de los cielos, de acuerdo a Efesios capítulo 2, verso 19, con el propósito de adorar a Dios. La iglesia puede referirse a la iglesia local, Mateo 18, 19, Hechos 15, 4, o a la iglesia universal, Mateo 16, 18, Hechos 20, 28, Efesios 2, 21 y 22. Ahora, vamos a resumir. Número uno, estamos hablando acerca de la doctrina de la iglesia. La palabra iglesia, en el griego, obviamente la palabra está escrita en hebreo, griego y arameo. La palabra iglesia significa, o viene del griego eclesia, que significa una reunión, un pueblo llamado o convocado. O sea, la primera palabra, la definición de la palabra iglesia, se refiere a un pueblo, no a un individuo. Entienda. Por eso es que es muy importante entender eso. La palabra iglesia o eclesia se refiere a un pueblo, no se refiere a individuos. Vamos por parte, no se me adelante. O sea, la intención original de Cristo cuando dice Mateo capítulo 16, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y esa roca se está refiriendo a la revelación que Él es el Cristo, Hijo de Dios, y las puertas, ¿verdad?, no prevalecerán en contra de ella. O sea, Cristo iba a edificar una iglesia sobre una revelación que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y la palabra iglesia significa un pueblo llamado y convocado. Eso es muy interesante que entendamos la definición correcta de la palabra iglesia. ¿Ve? La palabra, el concepto inicial de la palabra iglesia, que en el griego es eclesia, se refiere a la reunión de un pueblo llamado o convocado. Se refiere a la iglesia local o a la iglesia universal, que se refiere a todo el pueblo que está redimido y comprado a la sangre de Cristo, que está en todas partes del mundo, alrededor del globo terráqueo, es la iglesia. Amén. Ahora, punto número uno. Se presenta a la iglesia como el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. También la iglesia es el conjunto de creyentes redimidos que existe por la muerte de Cristo. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19. Esto es para el que le guste la palabra. Primera de Pedro capítulo 1, primera epístola de Pedro,
Gloria al nombre de Cristo. Por aquí que vamos. Pedro. Alabado sea Dios. Primera de Pedro capítulo. Estamos por aquí buscando. Aleluya, el capítulo 1. Estamos en el punto número 1. Primera de Pedro 1:18. Miren lo que dice aquí la palabra, muy interesante. Lo que la Biblia dice, por eso que la Biblia no se equivoca, hermano. Dice la Biblia en el verso 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Amén, gloria al nombre de Jesucristo. También la Biblia dice, aquí mismo en 2 de Pedro, me voy a adelantar porque quiero tocar este punto, si no puede ser que se me olvide. Primera de Pedro capítulo 2, verso 4, dice, acercaos a él, piedras vivas, desechados ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, plural, verso 5, Primera de Pedro capítulo 2, verso 5. Estamos hablando acerca de la doctrina de la iglesia. Vosotros, plural, vosotros. Dice aquí, mucha gente en la actualidad identifica a la iglesia como un edificio. Edificio no es la definición bíblica de iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra eclesia, que es una asamblea, claro. Eso es lo que estamos hablando aquí, es un cuerpo de creyentes. Muy bien. Vosotros, habla plural, también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Qué interesante. Entonces la doctrina de la iglesia, este versículo está, alguien que se lo pueda anotar por ahí, Primera de Pedro capítulo 2, versos 4 y 5. Habla que nosotros somos vosotros también como piedras vivas, que nos está identificando con esa piedra que fue desechada, que es Cristo, que ha venido a ser cabeza del ángulo, y sobre ese fundamento nosotros vamos a edificarnos. Ahora, la piedra viva, ser edificados como casa espiritual, o sea, usted y yo nos juntamos en un lugar y somos esa casa espiritual. Somos esa casa espiritual que Dios ha preparado o que edificamos para que Dios venga y more. Por eso es muy importante, yo quiero resaltar en esta preciosa tarde del Señor, aquí son las 3:35 de la tarde, Isabela, Puerto Rico, que la iglesia es el conjunto de pueblos reunidos. Y la naturaleza misma de la iglesia no se refiere a una persona como llanero solitario que se encierra en su casa y vive separado de la comunión y coinonía con otros creyentes, porque eso no es ser parte de la iglesia. Yo estoy trayendo este estudio porque aunque por ley estamos reunidos en nuestras casas, ¿qué vamos a hacer cuando la ley se quite? ¿Qué vamos a hacer cuando entonces ya se quite la cuarentena que esperamos en el Señor, si Cristo no ha venido? Volvamos a nuestros templos, pero como se ha reforzado tanto la idea que la iglesia soy yo, que no necesito estar reunido en un edificio para alabar a Dios, que yo puedo buscar, tenemos que tener cuidado y comunicar las cosas como son, porque yo veo que hay como una infiltración de esa teología o esa enseñanza de personas que simplemente buscan a Dios en sus casas solos y que creen que no necesitan congregarse en un templo para ser llamados iglesia. Esa no es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es que nosotros, todos unidos como un cuerpo, somos los que edificamos esa casa espiritual, dice Primera de Pedro capítulo 2, versos 4 y 5. Y la palabra eclesia es una asamblea. Amén. Es una asamblea. Es un grupo de gente convocada, eclesia. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo podamos entender, porque hay tanta gente que están reforzando la idea ahora de que no hay que congregarse. No nos escucha bien. No nos estamos congregando porque el gobierno dice que no hay que congregarnos, y nosotros como personas que estamos en ley y orden, pues nos sometemos. ¿Ves? Nos sometemos porque no queremos ser controversia, ni tampoco quiero que también hay gente, hermano, los vecinos. Imagínense, yo voy allí con un combo a la iglesia, los vecinos se asustan, llaman a la policía,
y todo eso, etcétera, etcétera, que no, ese no es realmente el tema. ¿Ve? Estamos congregados en la casa, estamos utilizando los medios porque esa es la época que nos ha tocado vivir. ¿Ve? Esa es la época que nos ha tocado vivir. Y tenemos que obedecer y que Dios quiera que entre más rápido nosotros obedezcamos y no salgamos para ningún sitio, más rápido Dios va a pasar esto. Si no, pues mire, que Cristo venga y nos busque. Amén. Entonces, ese es el punto. Por eso es que yo no puedo decir ir a viajar a Chicago o a viajar a Toronto y decir yo soy Puerto Rico. ¿Usted me entiende? No, yo soy un puertorriqueño que vivo en Puerto Rico, que todos nosotros formamos la nación de Puerto Rico y somos puertorriqueños. Todos nosotros somos Puerto Rico. Pero yo no puedo coger un pasaje de avión y irme para Toronto y decir, mira, aquí llegó Puerto Rico. No. Aquí llegó un puertorriqueño. De la misma manera aplica el concepto bíblico de lo que es iglesia. Porque iglesia, la palabra iglesia, obviamente no se refiere al edificio, pero sí se refiere a la reunión. Esa es la palabra eclesia. ¿Ves? Esa es la palabra eclesia. Porque la palabra eclesia en el griego significa reunión de pueblo llamado y convocado. Ahora, seguimos hacia adelante. Es un pueblo peregrino de creyentes redimidos que existen por la muerte de Cristo, ¿verdad? Cuya función es perseverar como comunidad en relación viva y personal con Dios. Primera de Pedro capítulo 2, verso 5, lo que leímos. ¿Ve? La intención y la naturaleza de la iglesia es que la función es de perseverar como comunidad en relación viva y personal con Dios. Punto número 2 de la doctrina de la iglesia. La iglesia es un pueblo llamado a salir del mundo y entrar en el reino de Dios. La palabra reino lo que significa que nosotros podamos entrar en el sistema de Dios. Por eso Cristo vino a predicar el evangelio del reino. Esa palabra reino en inglés es kingdom, o sea, el dominio del rey. Y Cristo vino a establecer un reino espiritual en el corazón del hombre, ¿verdad? Y por eso Cristo comienza con el sermón del monte para estipular y romper todo pensamiento y toda estructura de pensamiento para establecer el reino de Dios. ¿Cómo es que se opera en el cielo? ¿Cómo es que Dios espera que sus hijos operen? ¿Ve? Ese es el reino de Dios. La iglesia es un pueblo llamado a salir del mundo y entrar en el reino de Dios. La separación del mundo es inherente a la naturaleza de la iglesia y su recompensa con tener al Señor como el Dios y Padre de uno. Amén. O sea, es muy interesante que la iglesia, su naturaleza es llamada a salir del mundo. Por eso que la palabra eclesia, habla de una comunidad. ¿Ve? Una comunidad. Tercer punto. La iglesia es el templo de Dios y del Espíritu Santo. Es verdad, sobre la iglesia se espera que se separe de la injusticia y de la inmoralidad mundana. ¿Pues? Punto número 4, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esa imagen indica que hay una iglesia genuina apartada de la unión vital de los miembros con Cristo. Ahora, cuando vamos a hablar aquí, de la iglesia como cuerpo, porque la iglesia tiene diferentes figuras y diferentes aplicaciones. La iglesia es un cuerpo. Ahora, cuando Pablo menciona la palabra cuerpo en 1 Corintios capítulo 12, si no me equivoco, y habla acerca del cuerpo, él está hablando que el cuerpo tiene diferentes funciones. También esa idea lo da Romano, que la Biblia dice, úsese los dones conforme a la medida que nos fue dado. Si el de profecía, profetice. El liderazgo, ¿verdad? Y el de repartir con liberalidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? En ese cuerpo se le fue repartido, dentro de ese cuerpo se le fue repartido dones, ministerios y talentos, con el cual yo puedo edificar a otros. O sea, yo soy pastor de una iglesia porque ese fue lo que Dios me dio. No significa que porque una oveja mía coja una parte, yo soy pastor, que significa que porque esa oveja testificó, Dios lo usó un don. En un talento yo no soy edificado, no. Yo también soy edificado y aunque yo sea pastor, yo también necesito congregarme junto con mis ovejas. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la idea del cuerpo de Cristo es que a cada cual se le fue repartido dones, talentos, ministerios,
para edificarnos mutuamente, porque lo que Dios te dio a ti no me lo dio a mí, y lo que Dios me dio a mí no te lo dio a ti. En un sentido de que cuando hablamos de la iglesia como cuerpo, hay gente que tienen los dones, gloria a Dios, y hay gente que tienen el don de enseñanza, la predicación, la exhortación, el liderazgo, el servicio, profecía, interpretación de lengua. Todos esos dones se manifiestan dentro del cuerpo de Cristo para edificarnos como un cuerpo. ¿Ve? Ahora mismo, la idea de cuerpo, por eso la Biblia dice que es el cuerpo de Cristo. Si yo me corto este brazo, un ejemplo, este brazo no puede subsistir solo del cuerpo, porque aquí hay venas, aquí hay un sistema nervioso, un sistema que le da vida a mi brazo. Por eso que está unido a mi torso, y mi torso está unido a una cabeza, que la cabeza es el sistema central nervioso. ¿Ve? Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea del cuerpo de Cristo. Yo voy, me edifico con los testimonios, me edifico con los talentos, me edifico. Entonces, si usted se aparta, hermano, si usted se aparta de esa comunión del cuerpo de Cristo, aleluya, si ellos se apartan de esa comunión, llega la muerte espiritual. ¿Ve? Por eso es que es muy importante que entendamos que nosotros, cuando la Biblia habla acerca de la iglesia como cuerpo de Cristo, en 1 Corintios 6:15, 1 Corintios 10, 16, 17, 1 Corintios 12, 12, 27, lo que indica es que la iglesia genuina parte de la unidad vital de los miembros. La cabeza del cuerpo es Cristo. Efesios 1:22, Efesios 4:15, Efesios 5:23, Colosenses 1:18. Punto número 5. La iglesia es la esposa de Cristo. Esa imagen del matrimonio pone en relieve la devoción y la fidelidad de la iglesia a Cristo, el amor y la familiaridad de Cristo con su iglesia. Cada imagen de la iglesia que presenta la Biblia tiene una aplicación y un contexto. Punto número 6. No quiero ser muy extenso. Esto es un repasito, hermano. Punto número 6, la iglesia es una confraternidad espiritual, y la palabra confraternidad lo que significa es coinonía. La iglesia verdadera necesita coinonía. Yo necesito compartir con mis hermanos, y mis hermanos necesitan compartir conmigo, porque esa es parte de la naturaleza de la iglesia. Fíjense bien, la iglesia primitiva lo primero que hacía es que se sentaban, compartían el pan en las casas con sencillez de corazón, con alegría. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de la iglesia. Si alguien no tiene este sentido o lo que estamos expresando, se podrá llamar iglesia, pero no es iglesia. ¿Usted me entiende? Por eso que todas estas imágenes de la iglesia, primero comenzamos definiendo lo que es eclesia, que es una reunión, es un pueblo llamado convocado. Se presenta la iglesia como el cuerpo que necesitamos unos de otros, y también se presenta la iglesia como la esposa de Cristo, que es la imagen de la devoción y la fidelidad de Cristo, del amor y la familiaridad de Cristo con su iglesia, o sea, de comunión con Cristo y su iglesia. También no solamente la comunión de Cristo con la iglesia, sino también la comunión unos con otros, porque se presenta la iglesia como una confraternidad de hermanos, la unidad espiritual, la unidad del Espíritu. La unidad viene por el bautismo del Espíritu Santo. La confraternidad demostrando amor visible y cuidado mutuo. ¿Ve? Esa es la verdadera iglesia. Punto número 7. La iglesia es un ministerio espiritual. Por eso que la iglesia ofrece también esta imagen muy interesante, porque la imagen de la iglesia como ministerio espiritual ofrece un taller para el desarrollo espiritual de cada miembro. O sea, si yo pretendo buscar a Dios solo, sin congregarme, independiente, como llanero solitario, lo que Dios ha puesto a mí para compartirlo, no lo voy a poder compartir, ni yo mismo voy a recibir la propia edificación de la otra persona que se le fue dado también ese don, ministerio, enseñanza, etcétera, etcétera. Amén. La iglesia se sirve los unos a los otros a través de los dones espirituales conferidos por el Espíritu Santo. Ahora, punto número 8. La iglesia es un ejército comprometido en un conflicto espiritual. O sea, la iglesia como tal está consciente de la batalla
y de la guerra espiritual que está viviendo contra Satanás, lo que dice Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Entonces, en ese sentido entendemos que la iglesia también está comprometida como un ejército. Por eso que la iglesia ayuna, por eso que la iglesia ora, por eso que la iglesia se une en propósito. ¿Verdad? La pastora Gladys dice, ¿verdad? Salmo 133, ¿verdad? Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre las barbas de Aarón, ¿verdad? Que llega hasta el borde de las vestiduras, porque allí envía a Dios bendición y vida eterna. ¿Verdad? La Biblia lo dice, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y por ahí por abajo, amén, la palabra armonía es cuando cada pieza está en su lugar. Cuando cada ministerio está en su lugar, cuando cada persona utiliza su don conforme a como Dios se lo dio. Eso es armonía. Ahora, la iglesia de Cristo, de acuerdo a 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia sostiene la verdad como un simiente sostiene un edificio. Tiene que sostener la verdad y mantener segura, defendiéndola contra la tergiversación de los falsos maestros. Muy importante este punto, que nosotros entendamos que la iglesia también tiene esta función, que mucha gente no lo quieren aceptar o lo obvian o lo rechazan, que no es una parte vital ni función vital de la iglesia nosotros defender el evangelio de Cristo. Y la iglesia en 1 Timoteo capítulo 3 verso 15 dice que es columna y baluarte de la verdad. O sea, no solamente que la sostiene, sino que defiende la verdad ante todas las amenazas. Sabemos que el tema es coronavirus obligado, pero comencé diciendo este video que mientras nosotros estamos en este asunto, el enemigo está metiendo las falsas ideas, la falsa filosofía, las falsas enseñanzas, sutilmente, ¿verdad? Y es muy importante dejar bien con los puntos bien puestos en la Biblia, qué es lo que es la iglesia. Punto número 1, punto número 10. La iglesia es un cuerpo con una esperanza futura. La iglesia de Cristo verdadera está esperando el arrebatamiento de la iglesia. Si donde usted va, o usted se llama iglesia, usted lo que está esperando el día del Señor, que es los juicios, como la Biblia dice. Usted está esperando los juicios de Dios, el Apocalipsis y el anticristo y la bestia. No, yo no estoy esperando ni el sello del 66, ni el anticristo, ni estoy esperando los juicios del Apocalipsis. Yo estoy esperando el sonar de la trompeta, el arrebatamiento de la iglesia. Si usted no está en ese son, usted no es iglesia. Eso es sencillo, hermano. Verso 11. La iglesia es visible e invisible. La iglesia invisible se compone de los verdaderos creyentes unidos por su fe en Cristo. Alabado sea Dios. La iglesia visible forma parte de las congregaciones locales integradas por vencedores fieles. O sea, somos parte de la iglesia visible. Pero ahora mismo estamos reunidos como la iglesia invisible. Pero seguimos siendo iglesia. Así que le dejo con estos puntitos aquí. No quiero ser muy largo en el video. Estamos discutiendo lo que es la doctrina de la iglesia, la naturaleza, cuán importante. Y no existe tal enseñanza bíblica como cristianos llaneros, solitarios, sin coinonía con nadie, sin compartir con nadie, sin sujeción a nadie. Amén, alabado sea Dios. Existe un cuerpo unido en una iglesia local y la palabra eclesia se refiere a ese grupo convocado. Nunca la palabra iglesia significó a una persona individual. Eso es muy importante que lo entendamos. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde, con el favor del Señor. La iglesia local que está por ahí, estamos orando 7 a 8 y a las 8 entramos con una pequeña reflexión, esperando que les sea de bendición. Gracias a todos los hermanos que siempre están en sintonía, compartiendo estos videitos por aquí, que a alguien le pueda edificar y bendecir en el nombre de Jesús. Así que mi saludo y mis respetos para todos, un abrazo, esperando que ustedes y sus familias, congregaciones, sigan bien, que Dios les guarde y que Dios nos proteja en medio de esta crisis, pero siempre funcionando como iglesia.